Hello, everyone. Thank you for joining us to the news bulletin for May 3rd. This is a Family Council edition, as I will be sharing a lot of the great things that our Family Council is doing and how you can participate and join them. Buenas tardes a todos. Este es el boletín informativo del 3 de mayo y es una edición del Consejo de Familias porque voy a compartir muchas de las cosas que el Consejo va a estar haciendo en las semanas por venir y cómo ustedes se pueden unir a ellos. First of all, just wanted to check in with you and let you know that we have given the awards, the prizes, for all the students who participated in the Your Voice Matters survey from the Department of Education. And so here are them with the pictures. We did not give out the prize for the families that were the pots and pans, because we had a little snafu that we in our list it came out the parents were not sorted by grade, so 2 parents got from the high school, and since we had promised one from the middle school and one from the high school, then we are going to redo at the end of this meeting the raffle for the pots and pans for the middle school, since the person there were 2 winners again for the high school. So the second person who got nominated, Mr. Luis Ruiz, unfortunately, sorry, but that was a mistake. Only the first person get the prize. Le estaba diciendo que estas son fotos de los estudiantes que se ganaron la rifa por haber participado en la encuesta del Departamento de Educación, Su Voz Cuenta. Y de nuevo, esta es una encuesta que se hace a los estudiantes, a los padres y a los maestros. Así que es la mejor forma de nosotros saber en cómo mejorar a nuestra escuela. Y bueno, estos son los estudiantes que ganaron. No les entregamos los premios a los padres, el premio era un juego de ollas y sartenes, porque en el sorteo que hicimos la semana pasada, nos equivocamos y no lo dividimos por intermedia y secundaria, y por eso terminaron saliendo 2 de secundaria los que se ganaron. Así que el primero que salió en el sorteo, pues es el que se gana las ollas, y hoy al final vamos a hacer otro sorteo que ya está categorizado para solo las familias de la escuela intermedia, para ver quién es la segunda persona que se va a ganar las ollas, o la primera persona que se va a ganar las ollas aquí en intermedia. Y lamentamos mucho al señor Luis Ruiz, que fue el segundo que salió, también él está en secundaria, así que lamentablemente él no va a poder tener este premio, sino solo la primera persona que se lo ganó. Okay, so por eso lo vamos a hacer al final para tenerlos a ustedes de testigo de quién fue el que se ganó. Other news, in terms of Family Council, learners are leaders. Today we have over 94 workshops. We have had 295 participants, and of those, 66 have consistently attended 5 or more workshops, not including the bulletins. So we don't keep track of attendance for the bulletins. So if you're a regular attendee, we also want to celebrate your awesome attendance. So please complete this form, and Lourdes, if you can put it on the chat, so that you tell us that you have attended this news bulletin consistently. So we want to celebrate you. And just so you know, the next workshop for us is tomorrow at noon, and we're going to have a workshop by our own Sophia Shapiro, who's going to talk about summer opportunities and planning for the summer and what to expect. So please, if you want to learn more, these are opportunities for middle school and high school. So join us tomorrow at noon during the same slot that we had for ages and stages.
Estoy diciendo que los aprendices son líderes y hasta ahora hemos ofrecido 94 talleres y les quiero reportar que hemos tenido 295 participantes y de esos 66 personas han asistido consistentemente a 5 o más talleres sin incluir los boletines. Así que nosotros no hacemos una asistencia de los boletines, así que si usted es una persona regular que siempre viene a este boletín, también lo queremos celebrar y por favor déjenos saber llenando el formulario que Lourdes puso en el chat para que nos diga, porque los queremos celebrar. El próximo taller que viene es mañana, como siempre, los jueves a las 12. Y vamos a tener el invitado especial, nuestra propia Sofía Shapiro, que va a hablar sobre cómo usted planifica para el verano y oportunidades del verano para la escuela intermedia y secundaria. Así que para que no se pierda esta oportunidad de estar en ese taller. So talking about celebrations, the celebration save the date is May 24 at 4:15 really, because dismissal at the middle school is 4. So we want to give you enough time to get to the high school. And so aside from us celebrating you, we also want to encourage our teachers. So please take the time to nominate, talk to your child to see who has been the teacher who has helped your child belong, or have helped them grow, or have helped them push them to lead. So that could be a teacher, or could be a student support staff, could be a dean, a counselor. So please let us know what the name of that person, because we will collect all of them, and we'll start also they will celebrate with us on the 24th. And also on the 24th, we celebrate our community partners. So just know that we will be sending invitations to those community partners who have encouraged us along the way to meet our goals. Nuestra celebración de las familias y la comunidad reserve la fecha el 24 de mayo, por eso les digo, muy importante que nos diga si usted ha estado aquí en los boletines, porque también los queremos celebrar. En celebramos a todos los padres que han participado de nuevo consistentemente a nuestros talleres y o a eventos. Más también tenemos esta celebración para maestros que nos han ayudado especialmente a nuestros niños. Por eso les digo que, por favor, hable con su hijo a ver quién ha sido ese maestro o ese consejero o ese director de disciplina o cualquier persona de nuestra escuela que lo haya ayudado a sentirse que pertenece, a sentirse que lo ha ayudado a crecer o que lo ha animado a liderar. Así que, por favor, está en el chat también el enlace, Lourdes, que lo puede poner para usted nominar a los maestros. De nuevo, este evento es el 24 de mayo, sé que tenemos que tener esta información lo antes posible. The other thing is this Friday, just a reminder, you can get training from international certified coach, Michelle Hoover. And again, she has worked with executive leaders from Fortune 500 companies. She's the same one who coaches our own leadership team. And so we want her to be available to our families. So please let us know if you're coming in person or if you're connecting with us via Zoom. This is our coffee hour, and it's we just want to give you the best tools. And if you're considering to join the Family Council and nominating yourself or nominating somebody for the Family Council for next year, please, please, please be sure to make the time. It's from 8 to 9 tomorrow, and it's going to be great. La otra cosa que les digo es que el viernes, este viernes, que es el primer viernes de cada mes, tenemos el cafecito y este viernes tenemos a una entrenadora certificada internacionalmente. Ella es la que le hace entrenamiento a los ejecutivos de compañías grandes como las que ve aquí, y ella también es la que da entrenamiento a nuestra directiva. Así que esta es una oportunidad para ustedes como padres
líderes de también tener este tipo de estrategias y este tipo de apoyo. Así que por favor, saque su tiempito. Le recordamos, es este viernes de 8 a 9. Lo puede hacer, conectarse por Zoom o si viene en persona, por favor, háganoslo saber. Para si está en el Consejo de Familia, muy importante que venga en persona para tener más ese contacto personal. De nuevo, nos puede avisar aquí si usted está viniendo. Now, as I mentioned before, it's time to make your nominations for Family Council. And again, the mission is to promote higher literacy rates, increase rates of access to secondary education, increase attendance rates, and of course, reduce the dropout rates among young people. La misión del Consejo de Familia es promover las tasas más altas de alfabetismo entre los estudiantes, aumentar las tasas de acceso a la universidad, aumentar las tasas de asistencia en los estudiantes y disminuir, claro está, las tasas de deserción escolar entre los jóvenes. Así que considere apoyar al Consejo de Familia y para que muchos de nuestros niños vayan a lograr todos sus sueños, necesitan el apoyo de la comunidad. Así que haga sus nominaciones para el Consejo de Familias y de nuevo nosotros lo capacitamos para poder tener estos posiciones. The objectives is to develop parental leadership and develop the capacity for graded involvement, promote and encourage parental involvement at all levels, provide opportunities and training for parents to participate in school governance and decision-making, provide support and resources to the school for the benefit and educational growth of children, and develop a cooperative working relationship between parents and school staff. And I just want you to know that as we are starting a new school, the parent voice is very important. And just so you know, our current family council has been participating in the interviewing process of the new leadership for the elementary and middle school teams. So please consider, because this is a very important position to be part of. Your voice we take it very seriously. Los objetivos del Consejo de Familia incluyen, pero no se limitan, en desarrollar el liderazgo de los padres y desarrollar la capacidad para una mayor participación, promover y alentar a la participación de los padres en todos los niveles, brindar oportunidades de capacitación para que los padres participen en el gobierno escolar y la toma de decisiones, brindar apoyo y recursos a la escuela para el beneficio y crecimiento educativo de los niños y desarrollar una relación de trabajo cooperativo entre los maestros o personal de la escuela y los padres. Y les quiero decir que su voz es muy importante en este momento. El Consejo de Familia ha estado haciendo entrevistas a los candidatos que están aplicando aquí para directiva de la escuela elemental. Como ustedes saben, nosotros vamos a abrir una escuela elemental, kindergarten y primero grados de esos grados, empezando en 2024-2025. Así que es muy importante que su voz va a tener mucho peso a medida que vienen los próximos años para desarrollar bien nuestra escuela y tener un legado para los próximos años. So the mandatory officers, always president, secretary, and treasurer, the chairs of the committees, and non-mandatory officers, of course, if you want to be a charter school representative or class representative. Los funcionarios obligatorios del consejo son presidente, secretario, a ver, si hacen más cosas sería tesorero también, si se hacen levantamientos de fondos el próximo año. También serían líderes de comités de liderazgo y los funcionarios que no son obligatorios son representantes del consejo para los charters y representantes de clase que usted si le interesa podría también tener. Los comités que estamos ahorita teniendo son los siguientes. Here are the committees that we currently have, but those can be also changed based on your interests. But the ones that we usually continue are the special education, or Together We Can, advocacy for safety and charters,
community service, wellness, social emotional, middle school and high school representative. Los comités de nuevo pueden cambiar según los intereses del Consejo de Familia, pero los que tenemos generalmente son educación especial o Juntos Podemos, abogacía que tiene que ver con seguridad y charters, servicio comunitario, bienestar que vienen siendo las caminatas, socioemocional y representante escolar. Si hace deseo, puede continuar o puede agregar más a otro comité. So let's talk about some of these committees. So here we are for the wellness. They have done a wellness walk for a cause. And the next walk that they have is Hike the Heights. And so here we have them participating with Hike the Heights, and they all have the same t-shirt that they do for all the walks. And here are the opportunities for Hike the Heights that if you're not part of this committee, you can join them. And so aquí tenemos uno de estos comités, es el Comité de Bienestar, que hacen las caminatas con causa. Y la siguiente caminata que viene es caminata por el Alto Manhattan, y estas son las formas en que usted puede participar si no se ha unido a estas caminatas anteriormente. Nosotros ya hemos hecho este tipo de caminatas con Hike the Heights desde el 2010, o sea, desde que empezó esta escuela, y fue a motivo de un mismo padre que quiso de esta escuela hacer esta caminata. Y en sí no es solo una caminata, sino es un evento comunitario para todas las familias que se reúnen de todos los parques, y en la forma que funciona, se ve el parque por arriba, es una forma de una jirafita, así que por eso es que ponen la imagen de la jirafa. Y so I just want to let you know that we are proud partners since 2010 since our school started, because one of our parents was the one who helped found Hike the Heights, which is not only a way to build community, but also to get everybody connected from all the parks. And as you connect all the parks from above, it looks like a giraffe path. The trail looks like a giraffe, and that's why we have the giraffe as our symbol. And so here's what you can do. You can connect with our Representative Angela Ortiz for the promotion, because our students do the promotion for this hike, and it's going to be May 13, and the way to do his support is we will have a table. This is in coordination with the Mexican Coalition, and you are doing there is promoting the hike. The other way that you can do it is to be part of the oral history project. So for this year, our students will be interviewing one another or interviewing you to talk about how have the parks helped you deal with mental wellness and helped you with your mental health and physical health, especially as you transition from the transition from COVID, right? So so if you would like to participate for the oral history project, our students are going to be interviewing parents as well during the celebration on May 24th. So please make every effort to come to our celebration as well. And the actual walk is going to be June 3rd, and students are also able to be ushering people to get them to participate in our oral history project. So they're interviewing people who are coming by to see, again, if these trees could talk, what would they tell? En la forma de que nuestros niños han participado en esta actividad de caminatas por Alta Manhattan es una es promover, otra es limpiar los parques, señalización, que generalmente lo hacen los niños de secundaria, pero en la parte de promoción, el siguiente evento de promocionar es el 13 de mayo, que es con la coalición mexicana, que van a hacer un evento en la comunidad. Nosotros no tenemos todavía el lugar de
de dónde va a ser. Más, sin embargo, si se puede registrar para que Ángela, que es la que está coordinando esto, pueda conectarse con usted. Y ahí los niños lo que van a hacer es hablar con la comunidad acerca de esta caminata. Así que es muy importante que use la camiseta de Inwood Academy, porque usted estaría representando, siendo un embajador de nuestra escuela. Y la otra forma que puede participar también es participando en un proyecto de historia oral, en que los niños van a entrevistar a los padres o entrevistarse entre sí de cómo los parques los han ayudado a su salud mental o a salud física, especialmente después de la pandemia, de ayudarlo a recuperar. Si estos árboles tuvieran boca y pudieran contar su historia, ¿qué dirían de nuestra comunidad? Así que si le gustaría participar en este proyecto, sepa que el 24 de mayo, que es el día de celebración de los padres y los maestros, los mismos niños van a estar entrevistando a los padres y aún a los maestros para tener este proyecto de historia oral, y van a estar, le va a ayudar muchísimo en su portafolio, porque esta es una unión, esto con Haiti Heights es una unión con la Universidad de Columbia, de la Escuela de Salud Pública. Así que al estar participando, pues eso es algo que también está poniendo en su hoja de vida o resumen. Y es una experiencia que puede hablar mucho después en sus ensayos para entrar a la universidad. So I just also want to point out that Haiti Heights is in partnership with Columbia School of Public Health. And so this is a great opportunity also for your child to put that in either as an experience in school essays when they're applying for college, and of course in their resume. And of course, the actual walk that ends with a potluck event is June 3rd. And what the kids are also able to help, if you're helping to promote, is telling the community, hey, come on, you can donate for this project, and just share the link or share, when they are promoting on May 13th, they can say, please donate so that they can build this better. So la otra cosa es que los niños también van a poder no solo promover, sino decirle a la comunidad, no solo ven, sino también dona para que este sea un buen evento. Y aquí está el enlace si usted quiere compartir con los demás o si quiere participar. Nosotros le damos toda esta información el día para que si quiere ir a promover este evento. Okay, the next is for our other team is community service, and it's our next partner is World Vision, and they're doing Saturday, May 20th. It's Global 6K for Water. El siguiente comité es de servicio comunitario, y en este es una sociedad con visión mundial. El 20 de mayo, que es un sábado, los equipos de correr de la escuela van a participar en esta iniciativa global. Como usted sabe, esta es una organización global que hacen una carrera de 6 kilómetros para el agua. Y entonces, porque en sí, 6 kilómetros es la distancia promedio que caminan muchas mujeres y niños en el mundo por desarrollo para buscar agua potable. Entonces, es por eso que ponen los 6 kilómetros. So we are having our IL track team is participating in the World Vision Global 6K for Water. And that is because usually it's the 6 kilometers or 3.7 miles is the average distance many women and children in the developing world walk to get water. So what we're doing is our kids will be running, and we need somebody to sponsor them, or if you have the money, to
raise these funds. It's $25 for kids. If you want to run, it's $50 for adults. And the team's name is We Run the Bronx. So if you like to sponsor a kid, here's the high school roster and here's the middle school roster. And this is where you can register, and you just go to their website and you look at the roster and, say you want to sponsor this kid. So you put the name of the kid and you submit the money there. So, de nuevo, para poder patrocinar, puede decirle si usted va a una organización, por ejemplo, si usted participa en una cooperativa o en una iglesia que quiera participar en este evento, usted le dice, mira, está la lista de los estudiantes, y usted le busca el nombre y dice a quién vamos a apoyar, o si usted quiere mismo, si es su hijo, pues que participe, pues estos son los que están en el lugar de que van a participar en la carrera, y usted puede registrarse al niño aquí. Entonces, está aquí el equipo, y de todas formas, ya nosotros tenemos el equipo. Lo que tiene es que decirnos que usted va a participar para darle el enlace a su equipo. Okay, so we moved on. For the next event is for safety, and we have been doing, and tomorrow will be the last, not tomorrow, Tuesday of next week will be the last workshop for the Medical Institute for Sexual Health. And the last workshop will be on abstinence. And yesterday, the theme was healthy and unhealthy relationships. And we had a guest from the domestic violence victim advocate from Safe Horizons, who works at the 34th precinct, and she shares some of the hotline and link for Safe Horizons, and it's 1-800-621-HOPE, and the hotline 212-227-3000, just so you know. And thank you to all the families who have been part of this team and learning about this important topic. La serie del Instituto Médico para la Salud Sexual termina el próximo martes. El último taller es sobre abstinencia. La invitada que tuvimos ayer sobre relaciones saludables y no saludables fue Ariana Ruiz Méndez, que es una defensora de víctimas de violencia doméstica en el distrito del precinto 34. Y ella lo que compartió fue estos números, 1-800-621-HOPE, o la línea directa de violación y agresión sexual es 1-212-227-3000. Muy importante. Hablamos mucho de la importancia de tener una buena comunidad y estar pendiente de todos los signos, señales, si hay algo que su niño no está bien, para ayudarnos unos a los otros a mantener a nuestros niños seguros. So again, through all these sexual health topics, we have been talking about how to keep our children safe, and especially with all the different things that they're exposed to, and with social media. And so very important to keep on top of the signs and supervising our kids. And as always, we're a big community and you're not alone, and just reach out for help and we can help. And the other thing I just wanted to point out that before COVID, our children did toiletry bags in association with World Vision to give all those toiletry bags for domestic violence emergency shelter. So even though that was another way to raise awareness, so that you know that you're not alone, in a way that it's friendly for kids to know that there are ways that that they as leaders can build up their community in all sorts of ways. La otra cosa que le quiero recordar, que antes de la pandemia nuestros niños crearon bolsitas de cosméticos con también productos esenciales como
pasta dental, cepillo dental, desodorante, etcétera, jabón, para que hicieron esas bolsitas de cosméticos para los refugios de emergencia de violencia doméstica. Y fue una otra forma de levantar concientización de una forma cálida para los niños, de decirle que todos hay personas que sufren, pero no tienen que sufrir solas. Siempre hay formas de ayudar al prójimo y ser esos líderes que siempre están pensando en los que más necesitan. Also from safety, just want to remind you about some of the resources that were shared from Dr. Mo, fellow at the Boston Children's Adolescent Substance Use and Addiction Program. And again, this is also from our safety committee, that a wellness committee, that they wanted to make sure that our teens know about what the effects of marijuana and the developing brain. And that it's available, I believe, now on our website, the video, so that you can show it to your kids. And also, if your child is in PSW, they plan to also show that to the kids, so that they see what the effects of that is in the brain, so that they can be leaders in proactive to advocate and to say no to those things and strengthen them internally. But he's coming back. And so here's the job form so that you can ask him questions. The next one is about vaping. Thanks so much for raising this awareness from the Wellness Safety Committee. La otra cosa es que también del Comité de Seguridad y Bienestar levantaron este deseo de traer expertos para dar concientización a los padres de los efectos de la marihuana en el cerebro adolescente, el cerebro que todavía se está desarrollando. Y él compartió consejos sobre la realidad sobre la marihuana. Estos enlaces listos ya en esta presentación, y también creo que va a estar ya ya está disponible en nuestro canal de YouTube la presentación que hizo él. Él vuelve para hablar sobre el vapeo, que es otra cosa que abogaron los de este equipo. Así que usted puede enviarle preguntas al experto sobre el vapeo, que es el siguiente que viene él. Next is from the Together We Can committee. We have scheduled the special education Zoom with our staff, so that you can have a close connection with them and ask them your questions. So please make sure that if your child has special education services, to be ready for next year. This is a way to connect with our staff. También del equipo de Juntos Podemos de Educación Especial, gracias a ellos abogan para tener ustedes talleres que tenga usted acceso a nuestro personal y que da los servicios. Así que póngalo en su calendario. 17 de mayo a las 6 de la tarde va a ser vía Zoom. Okay, so we go into reminders. Attendance matters. Remember, these are what we're aiming for is 97% or above. That's very good. That is a target. Below expectations is 90 to 96%. Under 90% is poor attendance. That would be 19 days absence per year. So we know that some of the kids have been struggling with illnesses and all this stuff, but that will be excused absences. So this will be unexcused absences. Well, absent is an absence. So, but you can't do what you can do in terms of health. But just know we're in the last track of the road of the run, the race, I guess. And so that means it's testing season. And very important for your child to not miss a single day. So please, if you have any appointments or anything like that, do not schedule them during school hours. If you're thinking, oh, I'm going to take a trip and it's a long week, no, please don't. This affects your child in the long run academically. And so it's very important for your child to be in school every day.
Le recordamos, la asistencia es muy importante. La mejor sería 97% o más, que solo faltaría 6 días en el año. De 90 a 96% quiere decir que estaría faltando 7 a 19 días en el año escolar, y que baja asistencia es debajo del 90%, o sea, que está ya perdiendo 19 días del año escolar. Así que ya estamos al final, ya viene el final del año. Ya junio ya se termina, entonces muy importante que a su niño no falte ni un día. Claro, se entiende que si está enfermo o algo, pues ni modo, pero si está enfermo, llévelo al médico para que tenga su excusa médica. Y verdad, analice bien porque su niño está enfermo. Si está una gripe o algo, pues no se puede hacer nada, pero sí, por favor, que si es cosa dentro de su control, que no falte su niño ni un solo día. O sea, que nada de citas médicas, nada de salir temprano, nada de llegar tarde, nada de hacer paseos largos. Muy importante, porque ya estamos, y estos son meses de examinaciones, y de que si no entendió algo, tenemos horarios de oficina para que ellos les expliquen. O sea que no puede faltar ya el niño. So here are some, again, for 12th grade, May 1st was decision day. That means that's when the universities say, okay, we locked you in. This is the college you're going to go. That's it. So congratulations to all those who made those decisions. May 9th, you should expect the email. The students should get an email from Ms. Arias about student graduation status based on total credits, regions, as well as current semester academic progress marking period 1 and 2. May 30, remember that is the last day to complete the Apex Credit Recovery class. Again, this is not something that you can, if you finish halfway, that then you finish the other half later on. No, May 30 is the deadline. If you didn't finish, you have to start all over again from the beginning, from the top. So, and this delays your graduation. You won't be able to graduate on time, which means you will not be able to participate in any of the ceremonies. So please be aware of that. May 31st is the sign up for the senior parent celebration. That's when we take parents to our lovely restaurant to say, hurrah, you did it. But it is a sign up, is 51st parents, you know, just because it's a dinner. So it's very expensive and it comes out of our pocket. So please, we can do for everyone, but those who sign up first, please sign up. And it's a lovely restaurant, Bocaditos. If you have any questions about academics, and again, this is only for 12th grade parents who have been with us since 5th grade. So ask if you have any question about academics, ask Eliana Perez. And if you have any questions about the senior trip, please connect with Ms. Villanueva. Ok, para el 12 grado le recordamos, el 1 de mayo fue el último día de decisión para saber qué universidad. Eso no viene de nosotros, viene de las universidades, es un día nacional. Así que felicidades a todos los que decidieron a qué universidad ir. El 9 de mayo, su niño tiene que mirar y esté atento de mirar el correo electrónico, porque viene un correo de la señora Arias sobre el estado de graduación del estudiante basado en el total de créditos y de regentes, exámenes de regentes, así como el progreso académico del semestre actual del periodo de demarcación 1 y 2. Muy importante que esté al tanto de este correo que viene el 9 de mayo. El 30 de mayo es el último día para completar la clase de recuperación de créditos Apex. Y de nuevo, todo esto es recordatorios, o sea que ya lo debe saber, sin embargo, lo recordamos de nuevo porque este es una forma de su niño recuperar créditos y lo hace viniendo aquí a la escuela después de terminar las clases diariamente por quedarse un tiempo adicional para completar estas clases y es lunes, martes, jueves y viernes. Con maestros también lo pueden hacer durante la hora del almuerzo, también lo hacer en su casa, pero el programa se tiene que completar totalmente el 30 de mayo. No puede ser de que si no lo terminó, no lo terminó por más de que le faltaba
3 ejercicios. No lo terminó y le toca volverlo a empezar el año que viene. Eso quiere decir que no se va a poder graduar a tiempo y bueno, se demora su tiempo de graduación. Esto aplica para todos los estudiantes que estén tomando este tipo de clases de recuperación de crédito. El 31 de mayo es el día en que nosotros hacemos una celebración a todos los padres bueno, lo ofrecemos a los padres de 12 grado, que han estado con nosotros desde 5º grado y los queremos celebrar, pero hay cupos limitados. Nosotros como escuela le brindamos una comida en un restaurante y este restaurante va a ser Bocaditos y tiene que registrarse. Si no se registra, pues no va a poder entrar porque tiene que estar su nombre en la lista. Y solo 50 padres es que podemos poder dar bueno, porque estamos pagando por la comida y la bebida. Ahora, si usted tiene preguntas sobre la forma académica de su niño, cómo va yendo, por favor envíele un correo a la consejera, ya usted lo debe tener, Eliana Pérez. Y si tiene alguna pregunta sobre el paseo de los 12 grado, pues entonces, por favor, conéctese con Redires Villanueva. Okay, so let's talk about great ways to get into college, and that's taking AP classes. An email was sent out to select the students with a formal invitation. Those are the students that we know that they can handle the rigor of these advanced placement classes. And so please check your child's check in with your child. If you know this is what your child should be part of this advanced placement, look for the email and to complete the Google form. We offer U.S. history, U.S. English, and U.S. literature. Right now, the kids have been taking those exams right now. So today is, they have been testing today for AP English, and then they're going to have on Friday AP U.S. history and I believe literacy. I'm not sure when it's literacy, but you can, today was literacy. Sorry, literature is today. U.S. history is Friday, and Tuesday of next week is English composition. So just know that those are the kids have already who's in AP class. They're taking those tests this and next week. Why taking these classes? It's they get college credit earned through those exams, and it allows them to move into upper level college courses, which means you have to pay less for college. They can graduate sooner, they can do a double major, they have time to study and travel abroad. So this offers them great opportunity. So please consider, and really great schools are looking out for kids who are taking advanced placement classes. So please encourage your child to do their best. Los niños estudiantes que se sabe que tienen disciplina y pueden obtener clases rigurosas, se le ofrecen clases avanzadas y ya se envió un correo electrónico a este tipo de estudiantes para que el próximo año tomen estas clases avanzadas. Así que, por favor, si usted se le envió un mensaje, se mandó por voz, por mensajería de texto, también por correo electrónico. Así que si no pudo asistir a la reunión del director asegúrese de aceptar la invitación formal para que aceptando, llenando el formulario de Google que se le envió a su hijo. Nosotros ofrecemos exámenes de clases avanzadas para historia de los Estados Unidos, clases de inglés, de comprensión de lenguaje y de literatura. Estas clases avanzadas son muy buenas porque las universidades
cotizadas lo aceptan también para que su niño vaya a un nivel más alto y, al tomar un curso más avanzado en la universidad, pues entonces es menos dinero que usted tiene que pagar y porque va ya más adelantado. Y la otra cosa es que puede ofrecer de que su niño pueda tener doble especialización en la universidad o también le da más tiempo para viajar al extranjero, tomar clases en el extranjero. Así que es muy bueno que tome estas clases avanzadas. Her high school important dates, again, the summer workshop is for the 4th at 12 p.m. That's for the kids. Again, I reminded you AP US History is this Friday. The CCS Zoom meeting, it's at 5:30. And again, this is a connection with Ms. Arias about opportunities for transition into college. So very important for you to learn about it if you're in high school. And again, the people who also advocate for this type of meetings are from the Family Council, College and Career Success for the high school representatives. So very important for you to attend. The Ameswood testing is May 10. The last day of classes for 12th grade is the 25th, unless they have to finish or complete any class work. The graduation trip, as you know, is May 30 and 31st. They have a paid dress down May 31st for those who are in general for high school. The last day of classes is June 13. The Regents Week is from June 14 to the 23rd. High school graduation is June 22nd, and summer school is July 10 to July 28. Otras fechas importantes de 9 a 12 grados. El taller sobre el verano viene el 4 de mayo a las 12, como estuvimos hablando con Sofía Shapiro. Así que esté conectándose sobre esto. El examen de historia de los Estados Unidos es este viernes. La reunión de Zoom de preparación para la universidad, camino a la universidad, es el 9 de mayo a las 5:30. Y de nuevo, esta es del equipo también que aboga para que nuestros padres tengan estas reuniones con directiva que los ayuda a entrar a la universidad. Muy importante que usted se vaya asesorando. Tienen el 10 de mayo una prueba de lectura. El último día de clases para el grado 12 es el 25 de mayo. Claro está, a menos de que tengan que terminar de completar algún trabajo o no. Sí, todavía no han terminado el Apex y entonces recuerde que tiene hasta el 30 de mayo para completarlo. Así que tendría que seguir viniendo aquí a la escuela para completar esas clases. El paseo de graduación es el 30 y 31 de mayo. El 31 de mayo para los demás niños de 9 al 11 es un día de no venir en uniforme y pagan en sí $1. El último día de clase para todos es el 13 de junio. La semana de regentes es del 14 al 23 de junio, la graduación de 12 grados el 22 de junio y la escuela de verano es del 10 al 28 de julio. Les recuerdo de nuevo que si su niño no tiene todos los requisitos para poderse graduar para 12 grado, no puede estar en la celebración por ley. Así que anímelo. Escuela intermedia, middle school important dates, a reminder today. The dismissal is 1 or 4 p.m. if they attend PSW. Same thing for tomorrow because they're doing the math state test. Dismissal again, 1 p.m. or 4 p.m. tomorrow, Thursday. Now, if your child is in 8th grade, what they're doing is they're doing tomorrow a mock lab. That is a preparation for the laboratory exam of the science exam. So an email was sent out with the time that your child has to take the mock lab. And if your child is in PSW, please check with Andrew Feldman or Ms. Hikes to see if what is going to happen between the time they finish that hour, because it's only 1 hour you come in to take that mock lab and then they go home. So what is going to happen between that time they finish and the time that PSW start? Because once they leave the school, they leave the school. We don't take them back. And so just for safety reasons, so that you know where your child is at.
May 5th is a dollar dress down, and that's this Friday. It's unless your child is coming to the carnival. And so if they're coming to the carnival, they don't have to pay for the dollar dress down. And know that that was also limited because of our space. So it's been sold out. And if you need care for those 30 minutes between 3:30 and 4 when the carnival starts, please remember to sign up. May 10 is the reading assessment. May 17 is the National Junior Honor Society induction ceremony, and it's from 9 to 10 a.m. For those families who were accepted, the students who were accepted into this wonderful society. Emails were sent with invitations. So please make sure that you check in with your child because you have to RSVP as well. May 26 and 29, there is no school. May 31st is the iReady math assessment, and Algebra 1 region is on June 15. I also want to point out that in June is when we have the 8th grade science written exam. It's a Monday, June 5th. So just so you know. If your child, if for any reason is not taking the science test because you're opting out of that test, still please make sure that your child attends, because that will help your child to grow in learning about how the laboratory works. So it's part of a class. It is a mock, but it's also a class. So please make sure that your child does not miss that day if your child is in 8th grade. So very important attendance. Importantes fechas de la escuela intermedia de 5 al 8, tenemos de 5, el grado 5 y 7 tienen el examen estatal de matemáticas y claro está, estos 2 días, miércoles y jueves, hoy y mañana, no vienen en uniforme. La salida de los 2 días es a las 1 de la tarde o 4 p.m. si está en el programa después de la escuela. Le recordamos que para el 8º grado mañana tienen una práctica de laboratorio, porque el examen de ciencia son 2 partes. Una es de laboratorio y otro es de escrito. Y aún si por alguna razón su niño no va a tomar este examen por algún motivo muy particular, que usted ya ha hablado con la directiva, aún es muy importante que venga mañana a tomar esta práctica, porque es como una clase, es para él saber cómo es que se hace este tipo de laboratorios. O sea que no falte a esta práctica. Y de nuevo, si su niño está en el programa después de la escuela, PSW, y para venir aquí a ese laboratorio solo vienen 1 hora. O sea que después de esa hora, si tiene tiempo libre antes de que empiece el programa después de la escuela, que empieza a la 1, ese día, mañana, entonces, y no sabe qué va a hacer su niño durante ese tiempo entre el intervalo entre cuando terminó el examen y cuando empieza el programa después de la escuela, pues háblese con Andrew Feldman para coordinar ese cuidado después de la práctica. O también se puede conectar con Miss Hikes, que ella también la puede ayudar. Pero muy importante que no falte a esa práctica. El 5 de mayo, este viernes, los niños no vienen en uniforme y tienen que pagar $1. Ahora, si su niño va a ir al carnaval, que no es carnaval, se dice en inglés, pero no es que sea carnaval como dominicano carnaval que vienen disfrazados, no, es vestido como siguiendo los patrones iguales. Carnaval quiere decir que tienen palomitas de maíz y dulce de algodón de azúcar y los muchos juegos, que son juegos que tienen ellos con toboganes y casas de inflables para saltar. O sea, es un día de diversión, o sea, que no se confundan de que lo llaman aquí carnaval, pero no es como nosotros llamamos en verdad un carnaval, que se va uno disfrazado, no. Viene simplemente como común y corriente, como estuvo viniendo hoy a la escuela, viene el viernes, solo que si
por haber pagado los $5, no hay que tener que pagar más. Ahora, si usted viene al carnaval, ya sabe que ya no están aceptando más dinero. En sí no hay boletos, sino que lo pusieron en una lista a su niño. Así que no hay más cupo. Pero si usted ya le recibieron su dinero y todo, y ya su niño está en la lista, pues entonces, y usted necesita cuidado desde las 3:30 que termina la escuela a las 4 que empieza el carnaval, pues entonces avísenos, regístrese para que lo pongamos en la lista de que usted necesita ese cuidado para su niño. Porque recuerde, una vez que sale de aquí, de la escuela, no hay nadie que la va a llamar, decirle si llegó a su casa o no. O sea que es muy importante por seguridad de su niño, de que se registre para que nosotros lo podamos cuidar de esa media hora. El 10 de mayo es la prueba de lectura. Mayo 17 es la inducción a la Sociedad Nacional de Honores. Es de 9 a 10 de la mañana. Ya se le envió ese correo electrónico a usted con la invitación y se le envió a su hijo. Así que es muy importante que usted reserve su asiento si a usted le llegó esa invitación. El 31 de mayo, la prueba de matemáticas de iReady. Les recordamos que del 26 al 27 de mayo no hay escuela por Memorial Day y el álgebra de regentes es el 15 de mayo. Another reminder to please help us plan for next year in terms of the scheduling. Again, your voice is very important. We are asking this as well to teachers, but we want to accommodate what's best serve your child's academic and personal needs. So please complete this survey. De nuevo, le estamos recordando que por favor nos ayude a planificar para el próximo año escolar. Nosotros le hemos hecho también este formulario a nuestros maestros, pero queremos asegurarnos de crear un horario que mejor se adapte a las necesidades académicas de su hijo y también personales. Así que por favor, muy importante que participen. Another reminder, NICE's last testing is what start May 15 to the 25th, actually. So please make sure that if your child is taking English as a second language classes, to please do not miss any of these days all the way to the 25th. Le recordamos que los exámenes de inglés como nuevo idioma, si su niño está tomando clases para aprender el inglés como nuevo idioma, no puede faltar ninguno de estos días porque le estamos haciendo asesoría de gobierno, estatal, de su nivel de lenguaje, proficiencia de su nivel de lenguaje de inglés. Así que muy importante que no falte toda esta semana. En sí va a ser desde el 15 hasta el 25 de mayo que no falte a la escuela, por favor. Another reminder, graduation for 12th grade, we had all the payments, but if for some reason you had any issues, please connect with us. 8th grade, May 19 is the last day to make all the payments. Everything has to be made via Alma. If you don't have Alma, please connect with Lourdes as soon as possible. La graduación, 12 grado, recuerden que ya venció la fecha para los pagos, pero si hay alguna forma que usted ha tenido algún problema de hacer algún pago todavía de el paseo o algo, por favor, comuníquese con nosotros porque siempre nosotros queremos ayudar a que su niño pueda tener todo lo que sea. No es que le estamos diciendo que le vamos a pagar nada, pero lo podemos ayudar con un plan de pago. Los pagos de 8º grado vencen ya el 19 de mayo y todos los pagos se tienen que hacer a través de Alma. Si usted no tiene una cuenta de Alma, por favor, comuníquese con Lourdes lo antes posible. So that's it for today. And thank you so much. And I'm going to stop and start with the questions from families.